El especialista, el médico cirujano general y laparoscópica Mikey Oliva. Aquí nos va a hablar sobre el tema de las hemorroides. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenos días con todos y el día de hoy estamos nuevamente por acá. Hablar sobre el tema tan importante, hablar sobre las hemorroides, ¿no? Sí, bueno, las hemorroides en realidad son una patología también bastante frecuente en la población adulta y bueno, vamos a tocar algunos temas más importantes para que la población quede un poco más orientada y pueda estar un poco más enfocada en lo que hacer cuando se presenta este tipo de enfermedades, ¿no? Como para romper un poquito el hielo y que la gente entienda qué entendemos o qué son las hemorroides. Bueno, primero hay que tener en cuenta la definición, ¿no? Hemorroides tenemos todos en el cuerpo humano, porque las hemorroides son los paquetes venosos que todos tenemos en lo que es en la parte inicial de lo que es el margen anal, inicio del recto, ¿no? Ahora, cuando estos vasos sanguíneos se dilatan o se hinchan, como comúnmente le llamamos, se aparece la famosa, lo que es la patología hemorroidal. Comúnmente, para que la gente a veces entienda, vulgarmente le llamamos hemorroides, así en general. Pero creo que hay que tener en cuenta de que las hemorroides todos los tenemos, todos sin excepción. Claro, porque en realidad son las venas que están en la zona inicial del ano, inicio del recto. Ahí se encuentran los paquetes hemorroidales. Pero cuando estos se dilatan, ya se convierte en una enfermedad o patología hemorroidal. Solo que para evitar la complicación, simplemente le llamamos hemorroides. Claro, muchos dicen, me salieron hemorroides, claro. Pero nosotros tenemos hemorroides. Claro, todos tenemos las venas ahí, pero cuando se dilatan, se hinchan o se enferman, ya se convierten en la patología hemorroidal. ¿Y qué causan las hemorroides, doctor? Principalmente tenemos dentro de los principales factores de riesgo, tenemos lo que es el estreñimiento crónico, el pasar mucho tiempo sentado, una dieta baja en lo que es el consumo de líquidos y fibra principalmente, y la edad, pues, ¿no? También está asociado muchamente a eso, el aumento de la presión dentro de la parte baja del cuerpo, generalmente también algunas personas por el embarazo que también pueden presentar este tipo de hemorroides, entre otros factores, ¿no? Pero esos son los más principales que aquejan a nuestra población. ¿Y cómo se curarían estas hemorroides? Mira, principalmente las hemorroides se van a clasificar en 4 grados, ¿no? Dependiendo de los grados o dependiendo del grado de complejidad de esta patología, se va a poder tratar. Primero, en un primer momento solamente le damos tratamiento médico, ¿no? Manejo del dolor, manejo de la picazón, se le puede recetar inclusive baños de asiento a los pacientes, pero con el tiempo, generalmente si esto no mejora, hay que destacar de que la mayoría de veces tiende a avanzar, tiende a progresar. O sea, quiere decir que de un grado leve puede ir aumentando hasta que se pueda complicar. Entonces, cuando ya el grado es avanzado, el único tratamiento que hay que hacer básicamente es quirúrgico, o sea, hay que operar al paciente. Cuando ya empieza el sangrado, porque cuando ya empieza el sangrado, ya el hemorroides está en la etapa donde hay que operar. Sí. Generalmente las hemorroides por lo general en un primer momento no sangran, solamente dan mucho dolor, dan picazón, dan ardor y puede dar dolor tipo hincada en la zona anal y bueno, si en algún momento se puede llegar a complicar, sí puede presentarse también sangrado, ¿no? Entonces cuando ya hay sangrado, pues generalmente sí ya es un indicador de que hay que operar este tipo de patologías, ¿no? Pero antes del sangrado, ¿puede curarse con pastillas o con cremitas? Generalmente, como les explicaba, una vez que el paquete hemorroidal, o sea, o la hemorroides ya se dilata, ya no hay un tratamiento que te vaya a hacer regresar a curarlo por completo. Lo que se le puede dar en el tratamiento básicamente es que simplemente ya no progrese a más, ya no avance a más, ¿no? Entonces, eso es, pero que se cure así directamente con algo que te den, no, simplemente se controlan los síntomas y se evita que avance, ¿no? Y con eso se puede mantener un tiempo. Pero generalmente con el tiempo tiende a progresar y bueno, al final el tratamiento termina siendo netamente quirúrgico, ¿no? Una persona con hemorroides, ¿qué no debe comer? ¿Podría comer ají una persona que tiene hemorroides? Generalmente la patología hemorroidal lo que queremos evitar es justamente que haya más vasodilatación en la zona de abajo y obviamente debe consumirse medicamentos que no generen ardor al momento de la defecación. Entonces, generalmente lo que se prohíbe al paciente son los típicos irritantes, ¿no? El alcohol, evitar el tabaco, evitar lo que son los condimentos en exceso y obviamente el ají, ¿no? En exceso que también van a originar una defecación un poco más incómoda para el paciente y que al momento de hacer la defecación, al pujar más, obviamente genera una mayor dilatación de las venas y hace que aumente o progrese mucho más rápido esta enfermedad, pues, ¿no? ¿Y qué tan graves pueden ser las hemorroides? Como les decía, los grados de las hemorroides van desde el primer grado, segundo, tercero hasta el cuarto grado. Cuando hablamos de un grado 3 o un grado 4 son cuando las hemorroides ya están, como le decimos comúnmente, el paciente llega al consultorio y dice, doctor, tengo unas bolitas, tengo unas masitas que me cuelgan en la parte de mi ano, ¿no? Entonces, cuando ya están muy notorias, generalmente ahí el tratamiento tiene que ser operarlo. No hay otra solución ahí porque ya están muy grandes, ya no hay cómo
curarlas. Entonces, y la cirugía es una cirugía pequeña, es una cirugía corta, que va a generar un poco de molestia por la zona, pero el tratamiento sí es netamente ya operarlo, no hay otra solución que darle en ese caso al paciente. ¿Y esa cirugía cómo sería, o sea, la cirugía en el recto? ¿Eliminarían los grumitos, las bolitas? Claro que sí, o sea, el tratamiento quirúrgico obviamente es una cirugía que sí tiene que hacerse sí o sí en sala de operaciones por la incomodidad que le genera al paciente, por el dolor que este genera y obviamente consiste en la extirpación total de los paquetes hemorroidales, ¿no? Que obviamente ya con técnicas que nosotros utilizamos hay que extirpar y retirar todas esas venas que están dilatadas para de esa manera aliviar al paciente y prácticamente en un día el paciente está yéndose de alta de todas maneras, ¿no? ¿Es verdad que las personas que están sentadas la mayor parte del tiempo son más propensas a tener hemorroides? Sí, los dos principales factores de riesgo de la patología hemorroidal básicamente son el paciente que pasa muchas horas, largas horas sentado, por ejemplo los choferes, ¿no? Los choferes de carreteras largas, de rutas largas, donde pasan mucho tiempo y entonces quiere decir que en la zona de abajo, como estamos sentados, hay una presión muy importante en la zona anal que impide que la sangre circule normalmente. Entonces, generalmente esto origina vasodilatación de la zona, entonces los paquetes hemorroidales tienden a crecer y con el tiempo, pues obviamente ya comienzan a protuir, ¿no? A salir esas pequeñas masas. Y también es importante, el segundo factor es el estreñimiento, ¿no? Pacientes que son estreñidos de mucho tiempo, estreñidos crónicos, también, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hacen mucha presión al momento de ir al baño, al defecar, pujan y obviamente hace crecer nuevamente estos paquetes hemorroidales y genera básicamente lo que son las hemorroides, ¿no? Cuando están en la base 1, los pacientes aún no llegan a la base 3 para operar, ¿pueden usar cremas y tomar medicamentos o los medicamentos no funcionan? Bueno, los medicamentos básicamente son medicamentos para el dolor, ¿no? Ahora vemos en el mercado muchos productos farmacéuticos pues, que en realidad no te ofrecen más que todo ellos te dicen, no, te va a reducir las hemorroides, pero en realidad solamente lo que hacen es mejorar un poco la circulación de la zona y de esta manera alivian un poco la molestia. Entonces solamente es como que te controlan los síntomas que tú puedas tener, pero por lo general el resto pues simplemente va a tender a progresar con el tiempo. Ahora, medicamentos para el dolor, hay varios, ¿no? Medicamentos que te dan la molestia. Hay un uso controversial con respecto a las cremas. Generalmente las cremas son anestésicos nada más. O sea, son anestésicos para justamente evitar el dolor, evitar la picazón de la zona y es lo único que te pueden ofrecer. Ahora, como decía, hay un uso controversial. ¿Por qué? Porque las cremas en la zona, porque quiera que no, esta zona de nosotros, de todos nosotros es sucia, quiera que no. Entonces puede más bien sobreagregar alguna infección, ¿no? Entonces se le recomienda al paciente que pueda usar crema por corto tiempo, siempre y cuando este paciente tenga una higiene adecuada. Porque dado que si la higiene no es muy correcta, pues obviamente en esa zona se puede agregar una infección que puede más bien complicar aún más el cuadro. Las personas que tienen oxiuros y se están rasque, ¿la hemorroides puede darle a niños o no? Niños no. Es muy poco frecuente en niños. Generalmente la patología hemorroidal tiende a crecer a partir de la base 4, o sea, generalmente, ¿no? Puede ser un poco menos, sí, pero en promedio hablamos de personas de 40 años para arriba que pueden presentar la patología hemorroidal. Eso no implica que pueden haber en jóvenes, sí lo puede haber, pero principalmente son de los 40 años en adelante, ¿no? Las personas que tienen oxiuros y están con bastante picazón, ¿podrían ocasionarse ellos mismos el hemorroides o el hemorroides es parte de...? No tanto, no está comprobado que sea por cuadro de parásitos. Puede originarse sí, pero no es lo más frecuente. Recordemos de que en la zona anal hay varias patologías. Obviamente que la más frecuente, una de las más frecuentes es la hemorroides, pero también tenemos en esa zona fisuras anales, tenemos lo que son fístulas anales, entonces son otro tipo de patologías crónicas que se puedan presentar en todo lo que es la zona final del aparato digestivo, como en este caso es el ano. Entonces, cuando tenemos ya patologías como las parasitosis, ¿no? Principalmente los oxiuros, el rascado constante puede originar otro tipo de enfermedad anal que se llama la fisura anal, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, a veces el paciente tiende más o menos a confundir, ¿no? Piensan de que cuando hay un dolor o una picazón o un ardor en la zona anal, siempre lo relacionan con la hemorroide y no necesariamente es así. No. Entonces las hemorroides principalmente, ¿cómo se identifican? Cuando hay una masita, ¿no? Un bulto, bultos que comienzan a aparecer en el margen anal. Si solamente es picazón y ardor, tendríamos que examinar al paciente para explicarle que solamente se trata de una fisura anal. Pero si es que por el contrario, al margen de esto, ya hay una secreción, o sea, el paciente comienza a eliminar sustancias malolientes o pus por la zona, de repente podríamos estar frente a un caso de una fístula, que son diferentes tipos de patologías, ¿no? Entonces, cuando solamente hay un bultito, principalmente hablamos de hemorroides. Tienen que acudir al médico. ¿Qué médico es especialista para
Sí, médico cirujano general, ¿no? Los cirujanos generales somos los encargados básicamente del tratamiento, como yo le explicaba siempre, de las patologías del aparato digestivo en general, ¿no? Y obviamente la zona del recto y el ano también es un área de nuestra competencia. Y obviamente lo necesario es acudir al especialista porque hay que examinarlo, justamente para poder determinar en que primero si es una patología de hemorroides, ¿no? Porque como le explicaba, hay diferentes tipos de patologías anales. Identificar el cuadro y aparte de eso poder identificar en qué grado o estadio se encuentra esto, porque en base a eso le vamos a dar el tratamiento para poder definir si el paciente ya es tributario de una cirugía de emergencia, o si podemos esperar todavía un tiempo, pero teniendo en claro de que la patología puede complicarse y va a terminar en un cuadro quirúrgico. ¿Y en qué consta su evaluación, doctora? ¿Simple visualmente o a tacto? Generalmente se hacen las dos cosas en la consulta, ¿no? Siempre a veces el paciente, esa es otra cosa, una cosa muy importante, ¿no? Que el paciente a veces no acude cuando la enfermedad está en un grado inicial por vergüenza, ¿no? Lo típico, ¿no? Porque te da roche, no me van a mirar, no me van a tocar, me van a examinar. Y obviamente, ¿no? Cualquiera de nosotros le incomodaría, pero si ya presentas molestias muy constantes, hay que acudir al médico especialista para evitar que esto se pueda complicar aún más. Entonces, sí, el diagnóstico básicamente es mirarlo, examinarlo, tocarlo y poder definir, ¿no? Inclusive en grados iniciales, cuando la patología no está muy claro, se puede trabajar de la mano con un gastroenterólogo para poder realizar lo que es una colonoscopía o una proctoscopía para poder ver en qué lugar están ubicadas y de qué grado se encuentran estos de acá. ¿Qué les diría a las personas que están ya con el bultito o deben palparse así como cuando las mujeres nos palpamos el seno? ¿También deben palparse ellos? Sí, porque si están en un grado avanzado, generalmente se van a notar. O sea, por eso la diferencia está en que en un grado 1 o un grado 2 generalmente no se ven externamente. Es más, tampoco por lo general a veces ni se pueden llegar a palpar. Pero cuando ya hay un grado 3 sí se palpan y cuando están en un grado 4 pues definitivamente esto ya ni siquiera es necesario tocarlo porque se siente ya, o sea, ya está completamente afuera y como por eso le decía que el grado 3 y el grado 4 cuando ya está muy fuera, externamente notorios, ya no hay mayor cosa que simplemente ofrecerle al paciente operarlo, ¿no? Para poder resecar esta zona y mejorar la molestia. Ya cuando tenga, para volverles a repetir al público, como para que lo entiendan, hay gente que recién se está conectando, ¿qué síntomas tienen que tener para que acudan al médico? Principalmente son dolor al momento de estar sentado por mucho tiempo o simplemente lo que más molesta, ¿no? Dolor al momento de ir al baño, a defecar. Esa es la principal molestia. Ahora, durante el día el paciente puede tener prurito, puede tener hincones, dolor, entonces eso ya al paciente le comienza a incomodar. Y también cuando ya está muy avanzado, pues puede presentar algún tipo de secreción maloliente en esa zona, ¿no? Porque ya la incomodidad es bastante grande. Entonces, eso es lo que principalmente te llama la atención. Ahora, si a todos estos síntomas el paciente le adiciona de que se puede palpar y ya se siente por ahí un bultito, una masita, o a veces el familiar, ¿no? El familiar me avisa, tengo un bultito, prácticamente el diagnóstico ya está hecho. Pero obviamente tendríamos que pasar por nosotros, por los especialistas, para poder determinar, como le digo, qué es y en qué grado está y en base a eso poder definir el tratamiento para el paciente. ¿Y cuánto dura esta operación, doctor, de los que ya están en la base para operar? El tratamiento es corto, como le digo, pero sí, por la molestia se tiene que hacer con anestesia regional, ¿no? En la zona de la espalda, una anestesia raquídea, y el tratamiento, el acto quirúrgico en realidad debe demorar tranquilamente entre 20 y 30 minutos. 20 y 30 minutos. ¿Y van a su casa con total normalidad a trabajar? ¿O? Sí, prácticamente lo ideal sería que el paciente permanezca un día hospitalizado, sobre todo para el manejo del dolor, porque la zona, quiera que no, pues es incómoda, entonces hay que darle una buena analgesia para que el paciente esté tranquilo y sí, la mayoría de pacientes al día siguiente van a casa. ¿Y pueden usar las personas que tienen hemorroides han tenido hemorroides, pueden usar su ropa con normalidad? Claro que sí, porque la cirugía nunca se va a notar, o sea, no hay un corte que sea visible. ¿Por qué? Porque la cirugía consta básicamente de resecar, o sea, de cortar, por así decirlo, las venitas que se encuentran en la parte externa del ano y obviamente es una zona que no se va a notar para nada, porque está prácticamente dentro del pliegue interglúteo y obviamente no se va a notar nada, no hay ninguna cicatriz, hacer sus necesidades también con total normalidad. En un primer momento, después de la cirugía, por unos días, obviamente que hay dolor, porque quiera que no hay que esperar que cicatrice la zona, hay que darle, por eso es que el paciente tiene que salir con sus buenos medicamentos, con buenos analgésicos para evitar justamente la molestia. Pero sí, hay unos pequeños dolorcitos que son normales en cualquier tipo de cirugía, pero es mínimo durante la defecación en los días próximos a la cirugía. Pero que esto en 5 a 7 días esto regresa a la normalidad y con el paciente como si nada hubiera pasado, ¿no? No deben dejarse. Dígale, refiérese al público, doctor, y dígales a las personas que se están dejando con esas molestias que ya usted explicó y tienen miedo a ir al especialista como usted. Sí, bueno, de todas maneras, como cualquier
patología, siempre es necesario acudir al médico especialista. No es, como siempre, yo siempre soy de las personas que siempre dice de que no, el paciente no se debe automedicar, que el paciente no debe acudir a cualquier médico o alguno simplemente al que mi vecina me dijo, mi amigo me comentó, sino que simplemente acudir al especialista para poder hacer un diagnóstico correcto y poder darle el manejo más adecuado. Por eso es que nosotros estamos capacitados justamente para poder orientar a los pacientes y evitar las complicaciones. Siempre el mito de la vergüenza, del pudor, ¿no? Es un poco incómodo, pero es necesario en estos casos. Y esta patología hay que evitar que se complique, porque cuando llega más tiempo, justamente el paciente va a presentar mucho más dolor y va a ser mucho más difícil la recuperación del caso. ¿Y dónde lo pueden ubicar los pacientes, doctor? Sí, justamente lo que nosotros estamos manejando actualmente son las redes sociales. Me pueden ubicar tanto en la ciudad de Chiclayo como en la ciudad de Jaén. Y creo que ahí en pantalla van a estar apareciendo los números de teléfono y las redes sociales donde pueden contactarme para poder hacer una previa cita y poder, con mucho gusto, poder ayudarlos y poder solventar cualquiera de las dudas que el paciente requiera, pues, ¿no? Muchas gracias, doctor Mikey Oliva. Un gusto, como siempre. Así que con el doctor me voy a una pausa comercial y regreso con el mundo del espectáculo. Ya volvemos. Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Disfruta de la mejor música